Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Hoy nos vamos a la casa Rochas que nos presenta Mademoiselle Rochas in Black. Aquí tenemos cómo va a venir su cajita, la presentación. He de decir que es un formato de 30 mililitros y aunque la caja es igual, en el frasco veremos que sí que hay diferencia entre el tamaño de 50 o de 100 mililitros. Bueno, pues nos la presentan en un formato de color negro totalmente con líneas plateadas. Vemos aquí el lazo plateado, aquí tiene una serie de estrías y así vemos cómo es. La verdad es que la presentación está muy bonita. El negro parece que le da como una elegancia, otro estilo a los perfumes de esta línea. Y así es el frasquito de este perfume. Ya veis, también en negro con las estrías por aquí. Aquí tiene una pegatina en color plateado con el nombre del perfume. Y aquí lo tiene en liso. Si este fuera en tamaño de 50 o de 100 mililitros, tendría aquí un lazo negro. Y bueno, voy a leeros las notas y lo comentamos. Este es un perfume del año 2020 de la familia Oriental Floral, con notas de salida de zarzamora, té negro y bergamota. Notas de corazón, rosa, cuero y flor de espino. Notas de fondo, ambroxan, vaina de vainilla negra y musgo de roble. Es un eau de parfum. Tiene una intensidad media las 2 primeras horas, después baja un poquito la intensidad, con una duración en torno a las 7 horas. Bueno, es un aroma muy interesante porque aquí nos han puesto una serie de tonalidades que he de decir que muchas de estas notas se funden dentro de lo que es el aroma que nos han descrito, pero haciendo de este aroma algo como si creáramos un conjunto aromático, ¿de acuerdo? Cuando sale, sí que vamos a notar de inicio ese tono frutal de las moras negras, de la zarzamora. Pero es muy curioso porque ya desde el inicio puedes sentir que, vale, empieza fresquita, es una zarzamora fresquita, pero entre medias de aquí ya empieza a haber tonalidades. Mi hija cuando lo prueba dice, huele bien, pero huele raro, huele distinto. Claro, porque a estas tonalidades frutales que hemos visto durante toda primavera-verano, muchos frutos rojos, muchas moras, frambuesas, aquí le unen tonalidades que le van a dar un carácter distinto. Enseguida que se le pasa un poquito el frescor de la bergamota a la zarzamora, le vamos a notar cómo coge un cuerpo distinto, que viene sobre todo protagonizado o marcado por el té negro o incluso la rosa y el cuero. ¿Qué pasa? Es lo que te comento, que aquí no vas a notar un cuero independiente o un té negro como en otro tipo de aromas que sí que marcan un poquito la personalidad del perfume, ni tampoco la rosa, marcada en sí, sino que según va pasando, si tenemos como protagonista la nota frutal de la zarzamora, un tipo de mora oscura, con cuerpo, cuando vamos pasando al cuerpo del perfume, notamos que esta zarzamora es como si fuera una zarzamora transgénica que ha evolucionado en aromas. Y todo lo que son esas tonalidades de té negro, cuero, rosa, se van a unir al aroma de la zarzamora y le van a dar un tono especial y particular, lo que lo hace interesante, a la vez que especial y con su propia personalidad. Es un aroma rico, pero personal. Por eso, sobre todo, vamos a tener en cuenta, hay que probarlo. Porque si ya conocemos todos los anteriores perfumes de la línea Mademoiselle Rochas, puede que este perfume sea el hermano rebelde de todos estos aromas, porque los anteriores podían ser más de, independientemente de la edad que lo quieras usar, pero muy de niña buena, de adolescente buena, muy de señorita. Pero aquí tenemos la adolescente rebelde, lo cual estos aromas te pueden resultar muy interesantes o no. Va a ser lo interesante probarlo, sentirlo
y apreciar la diferencia de aromas, ¿de acuerdo? Cuando va avanzando en el aroma, fijaros, vaina de vainilla negra. La vaina de vainilla negra, al ser vaina, lo que nos deja es como... La vaina no es lo mismo que el interior. La vaina tiene entre un aroma ligeramente terroso o no del todo amaderado. Es terroso y amaderado la vaina, no es lo mismo que el interior de la vainilla. Y le va a dar como un toque áspero al aroma en el fondo, ¿de acuerdo? En el fondo del perfume. Y musgo de roble. Eso es lo que tiene de fondo. Lo que va a hacer, no pierde el tono frutal de la zarzamora. Y como si fueran ligeros, muy ligeros rastros florales, termina con ese fondo que es un poquito áspero, terroso o muy ligeramente amaderado. ¿De acuerdo? Ya ves que aquí hay personalidad en el aroma. Por lo cual, desde luego va a ser un aroma que o te va a gustar o no te va a gustar. Para mí tiene interés. Es un aroma interesante, porque sigue jugando con los aromas frutales que hemos conocido en toda esta temporada, pero nos lo presenta con un toque distinto, desmarcándonos, empezando a utilizar otro tipo de aromas, de por sí un aroma femenino con un toque de cuero. Aquí no lo vamos a sentir olfativamente punzante, sobresaliente, pero le está dando personalidad y eso puede ser también un toquecito interesante dentro del perfume. O sea que es cuestión de probarlo, no solo una vez, sino póntelo, deja que actúe, porque quizá y cuando te lo pongas, como dijo mi hija, huele bien, pero huele raro. O la primera impresión puedes decir, uy, ¿por qué ese uy? Porque te están planteando aromas distintos a los que probablemente has podido probar toda esta temporada de este año con perfumes súper dulces, y aquí te vas a encontrar una zarzamora muy aromatizada de distintos modos. Perfume unisex. Bueno, te diría que independientemente de que lo veas en color negro, de que tenga notas de cuero y que tenga un fondo amaderado, sí que te diría que tiene bastante de femenino. Creo que la nota de zarzamora, que es una parte central de ella, sí que puedes sentir ese ligero dulzor frutal, que no es un perfume súper dulce, al menos a mi impresión, pero creo que está bastante más del lado femenino. Es un perfume que puede ser versátil, primavera, verano, otoño, invierno, yo creo que es indistintamente, porque al menos en mí lo veo bastante versátil en cuanto a época del año, porque me gusta este tipo de tonalidades a mí en cualquier época. Lo que sí es versátil es en cuanto a edad del perfume, o sea, este perfume lo van a disfrutar mucho desde chicas jóvenes a más mayores. Eso sí, hay que probarlo, porque incluso siendo joven, este es el perfume de adolescente rebelde, yo creo, que es para chicas que ya empiezan a... Hablando de jóvenes, ya mayor tú como quieras. Hablando de jóvenes, creo que es un perfume para cuando tus hijas, quienes sean de la familia, empiezan a desarrollar su propia personalidad y gustos más marcados. No cualquier cosa ahí que le das y ya está, sino que este perfume puede empezar a desmarcarse de gustos más específicos y que ellas puedan elegirlo realmente porque el aroma empieza a destacar y a desmarcarse de otros aromas. Creo que en ese sentido lo entendemos. Lo interesante va a ser probarlo, descubrirlo. Poquito a poco ya va a ir entrando en todas las perfumerías y creo que aunque el aroma no es especialmente complicado y los aromas no destacan uno por cada parte, creo que dentro de una sencillez de aroma han hecho un perfume para todas las edades que empieza a tener una personalidad marcada y bonita. La verdad es que este perfume me ha gustado bastante de Mademoiselle Rochas in Black. Por supuesto, amigos, va a ser muy importante que lo probéis en vuestra propia piel, que lo podáis sentir y, por supuesto, más importante que nada, que compartáis vuestra opinión. Cada uno tiene una opinión distinta, no hay una opinión universal y nos encantaría que nos compartas cuando tengas ocasión de probarlo. Si te gusta, si no te gusta nada, que seas sincero, cuéntanoslo, que aquí respetamos la opinión de todo el mundo. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya sido de utilidad. Muchos besos, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.